Durante siglos, el Imperio Romano fue sinónimo de poder, orden y prosperidad. Sus legiones defendían fronteras que se extendían desde Britania hasta el Éufrates. Sus calzadas unían continentes y su moneda, el denario, era aceptada en todo el mundo conocido. Pero detrás de esa fachada de mármol y oro se estaba gestando una crisis económica lenta, profunda y devastadora. Una crisis que no llegó con las espadas de los bárbaros, sino que fue minando desde dentro los cimientos del imperio. Hoy exploraremos cómo tres fuerzas destructivas, la inflación galopante, una deuda pública implacable y una peligrosa dependencia de las importaciones, se combinaron para erosionar la economía romana hasta llevarla al colapso. Esta no solo es una lección de historia, es un espejo en el que podemos ver reflejados muchos de los desafíos económicos de nuestra propia era. Todo comenzó con la moneda. El denario de plata fue durante siglos el símbolo de la solidez romana. Bajo Augusto, contenía alrededor de un 97-98% de plata pura. Era confiable, estable y generaba confianza. Pero esa confianza se fue diluyendo, literalmente, con cada nuevo emperador. Para financiar gastos cada vez mayores, guerras, obras públicas, subsidios, los emperadores descubrieron un atajo peligroso: reducir la cantidad de plata en cada moneda. Nerón fue uno de los primeros, rebajando el contenido de plata al 93.5% tras el gran incendio de Roma. Le siguieron muchos otros. Marco Aurelio lo llevó al 75%, Septimio Severo al 60%. Para mediados del siglo III, el denario era poco más que una moneda de bronce bañada en plata, con una ley del 5%. Y bajo Claudio II Gótico cayó a un mísero 0.02%. El efecto fue catastrófico. La gente no era tonta. Al ver que el valor real del metal en sus monedas se evaporaba, perdieron la confianza en el dinero. Los precios comenzaron a dispararse. Según un análisis, la inflación anual, que era de un modesto 0.7% en los siglos I y II, se aceleró hasta un 35% anual a finales del siglo III y principios del IV. Imaginen perder un tercio del valor de sus ahorros cada año. Diocleciano y el fracaso de los controles. Desesperado, el emperador Diocleciano intentó parar la hemorragia en el año 301 con el Edictum de Pretis Rerum Venalium, un decreto que establecía precios máximos para más de 1000 productos y servicios bajo pena de muerte. El resultado fue el clásico efecto de los controles de precios. Los productores, acusados en el edicto de ser especuladores y ladrones, dejaron de comerciar. Los bienes desaparecieron de los mercados oficiales y floreció el mercado negro y el trueque. La oferta se contrajo y los precios reales subieron aún más. La solución de Constantino. Su sucesor, Constantino, optó por una reforma diferente: abandonar la plata y anclar el sistema al oro. Creó el solidus, una moneda de oro de alto y estable puritaria. Esto estabilizó las transacciones del Estado y las élites, pero para la gente común, que usaba las monedas de bronce y plata devaluadas, la inflación siguió siendo una realidad diaria. El imperio había creado una economía de dos velocidades: estable para los ricos, con oro, y caótica para el pueblo. ¿Por qué los emperadores degradaban tanto su propia moneda? La respuesta está en un gasto público que se volvió insostenible. A diferencia de los estados modernos, el Imperio Romano no podía emitir bonos de deuda pública para financiar sus déficits. Su deuda no era un instrumento financiero, sino una montaña de obligaciones presentes y futuras que solo podía pagar de tres formas: con los impuestos de hoy, con el saqueo de las conquistas de ayer o con la moneda de mañana. Los agujeros negros del gasto. El presupuesto romano tenía dos voraces consumidores. El ejército era la prioridad absoluta. Septimio Severo les dijo a sus hijos: vivid en armonía, enriquezcan a los soldados y búrlense del resto. Su salario anual pasó de 150 a 225 denarios con Augusto, a 500 con Severo, 600 a 900 con Caracalla, y llegó a la astronómica cifra de 7.500 a 12.400 denarios con Diocleciano.
Cada aumento salarial era un nuevo clavo en el ataúd fiscal. El estado de bienestar romano, la anona. Para mantener la paz social en Roma, el Estado distribuía grano gratis o subsidiado a la plebe urbana. Lo que comenzó con 40.000 beneficiarios con Cayo Graco llegó a 200.000 bajo Augusto e incluso a 320.000 en un momento de puro populismo. Luego se añadieron aceite, cerdo y vino gratis. Era un gasto social masivo y político, financiado por el erario. La espiral fiscal. Cuando los ingresos por conquistas se acabaron y la economía se estandó, solo quedó apretar a los contribuyentes. Pero la carga era desigual. Los poderosos obtenían exenciones, dejando a los pequeños propietarios y comerciantes con un peso insoportable. Caracalla, en un intento desesperado para ampliar la base fiscal, concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio en el 212 DC. Pero entonces la economía ya se contraía, y lo recaudado fuese menos. El círculo vicioso. Sin capacidad de endeudarse formalmente, el imperio recurría a la devaluación monetaria para cubrir el hueco entre lo que gastaba y lo que recaudaba. Esto generaba inflación. La inflación erosionaba el valor real de los impuestos recaudados, lo que creaba un nuevo déficit que se cubría con más devaluación. Era un préstamo perpetuo y tóxico que el imperio se hacía a sí mismo, pagado con la riqueza de todos sus ciudadanos a través de la pérdida del valor de su moneda. Mientras la moneda se desinflaba y los impuestos subían, la propia estructura productiva del imperio se estaba volviendo frágil. Roma, la ciudad de 1 millón de habitantes, no podía alimentarse a sí misma. Su supervivencia dependía de un flujo constante de grano importado, principalmente de Egipto, Sicilia y el norte de África. La anona, pan y control. Este sistema de abastecimiento, la anona, comenzó como una medida de asistencia social, pero se convirtió en una herramienta de control político y en una enorme carga logística y financiera. El Estado compraba, transportaba, con una flota dedicada, almacenaba y distribuía millones de toneladas de cereal cada año. Augusto, tras conquistar Egipto, se aseguró el granero del Mediterráneo, pero ni eso era suficiente, y hubo de buscar más fuentes. La paradoja destructiva. Esta dependencia tuvo efectos perversos en la economía italiana. Arruinó a los campesinos locales. Los pequeños agricultores de la península itálica no pudieron competir con el grano importado barato o gratis que llegaba a Roma. Abandonaron sus tierras, que fueron absorbidas por los latifundios esclavistas, y emigraron a la ciudad a engrosar la plebe dependiente de la anona. Drenó la riqueza. Aunque parte del grano venía como impuesto en especie, el comercio de otros bienes de lujo, sedas, especias, metales y la necesidad de pagar a mercaderes y transportistas significaba una salida constante de oro y plata hacia las provincias orientales y más allá. Creó una vulnerabilidad estratégica. Cualquier interrupción en las rutas marítimas, por tormentas, piratería o conflictos, provocaba inmediatamente escasez, especulación y el riesgo de hambrunas y revueltas en la capital. Roma era literalmente un gigante con los pies de barro, alimentado desde lejos. Por separado, cada uno de estos problemas era grave. Juntos, formaron un circuito de retroalimentación negativa que aceleró la decadencia. De la deuda a la inflación, el gasto militar y social, la deuda, forzaba la devaluación de la moneda. La devaluación causaba inflación. De la inflación a más deuda, la inflación reducía el poder adquisitivo de los impuestos, aumentando el déficit, la deuda, y forzando a más devaluación e impuestos. De las importaciones a la fuga de capitales, la necesidad de importar grano y lujos drenaba el oro y la plata, los metales que daban valor real a la moneda. Esta escasez hacía más tentador al Estado rebajar la ley de las monedas, alimentando de nuevo la inflación. De la inflación a la dependencia, la inflación y los altos impuestos arruinaban a los productores locales de grano en Italia, haciendo al imperio más dependiente que nunca de las importaciones lejanas, cerrando el círculo. El resultado final fue una economía desindustrializada, la artesanía local decayó, desagrarizada, los campos italianos se abandonaron y financieramente enferma. La población se polarizó,
Una élite que se refugiaba en el oro y la tierra y una masa empobrecida que dependía del pan y circo del Estado. La capacidad del imperio para resistir shocks externos, como las invasiones bárbaras del siglo V, estaba irremediablemente minada. La economía ya se había derrumbado desde dentro antes de que las murallas fueran violadas. La caída de Roma no fue un evento simple, pero su declive económico ofrece espejos inquietantes para nuestra época. La inflación no es un invento moderno. El mecanismo romano de financiar gasto excesivo con la degradación de la moneda es el mismo que hoy llamamos impresión monetaria. Las consecuencias, pérdida de confianza, distorsión de precios, empobrecimiento, son intemporales. La deuda tiene un límite. Aunque hoy los estados puedan emitir bonos, la carga de la deuda pública, explícita, y de las obligaciones futuras, pensiones, salud, puede llegar a un punto en que, como en Roma, solo queden opciones dolorosas: inflación, impuestos confiscatorios o default. La autosuficiencia estratégica es crucial. La dependencia romana del grano egipcio es un antiguo paralelo de la dependencia moderna de energías, microchips o medicamentos críticos de un puñado de productores globales. Una interrupción en esas cadenas puede paralizar una economía. La productividad es la base real. Roma descuidó su base productiva agrícola y manufacturera en el corazón del imperio, externalizando su sustento. Una economía que no produce lo esencial vive en un equilibrio precario. El imperio romano no cayó en un solo día. Fue un largo proceso de erosión, donde decisiones económicas aparentemente pragmáticas, rebajar un poco la moneda, aumentar un poco el subsidio, confiar en el grano de ultramar, se acumularon durante siglos hasta socavar los pilares de su poder. La inflación galopante, la deuda pública implícita y la dependencia de importaciones no fueron meros síntomas de la decadencia, fueron sus causas profundas. Nos recuerdan que la verdadera fortaleza de un imperio o de una nación no reside solo en sus ejércitos o monumentos, sino en la solidez de su moneda, la sostenibilidad de sus finanzas y la resiliencia de su economía real. La historia no se repite, pero a menudo rima, y la economía de Roma nos deja una rima que vale la pena escuchar.